Saludos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que lo vamos a denominar la era del guano o también se le conoce como la época de la prosperidad falaz, donde hubieron gobernantes que tuvieron la oportunidad de desarrollarse porque tuvimos una gran cantidad de ingresos económicos dentro de nuestro país, gracias a esta venta del guano. Pero vamos a empezar hablando que se da una anarquía militar a partir de 1841. Y esto va a durar unos 4 años, donde vamos a tener a varios presidentes intermitentes que durante muy poco tiempo van a asumir el cargo, como Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Ignacio de Vivanco y Domingo Elías. En el caso de Ignacio de Vivanco fue el que se proclamó jefe supremo director de la República el 28 de enero de 1843. Vivanco instauró un régimen autoritario conocido como despotismo ilustrado republicano. Fue derrotado por Ramón Castilla en la batalla de Carmen del Alto. En ese momento asume Domingo Elías. En el año de 1845 va a surgir una época muy importante porque vamos a tener como presidente de la República a Ramón Castilla, que lo va a asumir justamente derrocando en esa batalla de la que nosotros estamos hablando. Pero van a haber algunos hechos importantes que nosotros debemos de ir reconociendo. Es el periodo donde el Estado peruano recibió grandes cantidades de ingresos económicos gracias a la venta del guano y del salitre. Pero estos no fueron invertidos de buena forma o de buena manera. Más bien fueron casi todos ganancias para diferentes tipos de personas que estuvieron metidos en ese momento en la política. En este momento es cuando se comienza a desarrollar la segunda revolución industrial a nivel de Inglaterra, Alemania. Y teníamos a personajes muy importantes como Rivero de Ustaris y Alexander von Humboldt que estuvieron desarrollándose dentro de nuestra patria. ¿Qué es lo que estaba sucediendo para nosotros que fue muy importante? Fue el hecho de explotar el guano de las islas. Hay que decir algo específicamente de esto. Nosotros, a diferencia de cualquier lugar en el mundo, tenemos una gran cantidad, o teníamos por lo menos una gran cantidad de guano de las islas, producto de que nuestras aves guaneras depositaban sus excrementos encima de las islas y no llovía, así que se acumulaba a través del tiempo y permitía eso ser un guano muy rico para ser exportado. Cosa que no sucede en otros lugares porque existe lluvia y va limpiando todos los espacios territoriales y específicamente las islas. Las nuestras estaban llenas de espacios rocosos y nada de vegetación y llenas obviamente de este excremento de las aves guaneras. En ese momento surge justamente el boom de diferentes aparatos de la segunda revolución industrial para la cosecha y entonces era necesario para la agricultura gran cantidad de guano para permitir que la cosecha esté bien. Entonces el guano era muy requerido y lo teníamos nosotros en abundancia y es ahí donde comenzó a venderse este producto. Primero empezamos con un arrendamiento, quiere decir que el Estado firmó varios contratos con diferentes personas peruanas y a través de un contratista que fue Francisco Quirós durante los años 1840 y 1847 para que se puedan explotar justamente el guano. Luego de estos contratos de arrendamiento donde se les alquilaba para poder vender este producto, se dio lo que serían las consignaciones, donde ya se encargaba específicamente a una casa, que en este caso va a ser la casa Gibbs, una casa inglesa, a partir de 1849, como consignatarios, y también se dio en 1861. También hubieron otros consignatarios peruanos que se reunieron en la compañía llamada Hijos del País. A partir del año 1869, más bien se dio un monopolio donde se le entregó a la casa Dreyfus, de quien era el francés Augusto Dreyfus, suprimiendo el sistema de consignaciones. Se dio un gran despilfarro fiscal, ese fue el problema, porque se ganó mucho dinero, 54% de ese dinero se llevó solamente para gastos estatales y la burocracia en el Perú.
un 20% para pagar la deuda externa e interna que seguíamos teniendo desde años anteriores y otro 20% en ferrocarriles que no tenían mucha producción en nuestro país. De esa forma nos damos cuenta de que se desperdició mucho el dinero obtenido. Características de esta prosperidad falaz que se dio. Ideológico se discute entre liberales y conservadores, entre lo que sería el Colegio Guadalupano y el Convictorio de San Carlos, sobre ideas de modificación total de soberanía popular en el caso de los liberales y de los conservadores en que se mantenga el status quo en el cual nosotros nos encontrábamos. En el ámbito cultural se desarrollaron algunos personajes muy importantes como Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, que durante ese año tuvo pues una literatura muy hermosa y que posteriormente va a publicar las tradiciones peruanas. Y teníamos a Carlos Augusto Salaverry, quien también escribe muchos libros importantes durante esa época. Bueno, volvamos entonces a 1845, cuando Ramón Castilla logra llegar al gobierno y por primera vez logra desarrollar un gobierno de unión, ordenamiento y apaciguamiento nacional. Luego, después de haber tenido varios gobiernos muy cortos, él logra reconstruir lo que sería esta nación, ¿no? Hay varias cosas que hay que decir de Ramón Castilla, y lo decimos en este momento porque es muy importante. Cuando Ramón Castilla termina su segundo gobierno, él se retira sin un solo sol, con lo mismo que él había ingresado. Tanto es así que se cuenta lo más anecdótico que sucedió con él, que cuando él termina el gobierno, a diferencia de todos los que habían robado y pasado por el gobierno peruano, él simplemente no tiene ni siquiera una casa donde vivir y termina yendo a vivir en la casa de su hijo. Eso es algo bastante interesante sobre lo que sería la corrupción en el Perú, ¿no? Hecho que no sucedía exactamente en ese caso. En el aspecto económico en su gobierno, bueno, se dio el primer presupuesto de la República, se comenzó a explotar el guano y se dio las consignaciones, se dio la ley de consolidación para pagar la deuda interna. En lo político se estructuró el Estado peruano y ordenó a la hacienda pública, colocó una nutrida burocracia, funcionarios públicos que se dediquen a administrar el Estado, y ese de repente fue el error que él más tuvo, y dio en el aspecto social ley de inmigración general y China, que permitía que los chinos viniesen para cultivar estos chinos culíes en las zonas nortes de nuestro país, en lo que sería el arroz que se estaba cultivando en esas zonas. En la defensa nacional se dio lo que sería la repotenciación naval. Castilla fue conocido como el Nelson del Pacífico, adquirió fragatas, Mercedes, bergantines Guise y Gamarra y el primer barco a vapor que se denominó Rímac. En el aspecto, se llevó a cabo el primer Congreso Americanista en Lima, convocado por el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Gregorio Paz Oldán. Se consideraba de que teníamos que armarnos porque ya veíamos de que Chile tenía pues una supremacía económica muy fuerte que se estaba desarrollando y que estaba adquiriendo diferentes bienes de guerra, ¿no? En el aspecto educativo se crea el primer reglamento de instrucción pública, en el cual el Estado asumía la dirección y administración de la educación en el país, hecho que es muy importante, de verdad es muy importante para el desarrollo de las futuras generaciones. Otras obras y hechos fue en su primer gobierno la construcción del primer ferrocarril del Perú que va desde Lima hasta el Callao. Mariano Eduardo de Rivero conquistó Chanchamayo. En 1897 se introdujo el primer telar mecánico al Perú y se construyó el primer mercado central de Lima. Se dio la ley de propiedad intelectual también en 1849. Cuando él termina su gobierno, ingresa como presidente de la República Rufino Echenique en el año de 1851. Fue de tendencia conservadora y obviamente ganó por elecciones libres que se presentaron. El 23 de octubre de 1851 se firmó en Lima la Convención de Comercio y Navegación de Brasil, Herrera da Ponte, donde se terminan de solucionar algunos problemas con Bolivia, con Brasil también, y problemas con Inglaterra por las Islas de Lobos.
Favoreció la inmigración de alemanes, Rufino Echenique, y dio el segundo ferrocarril desde Tacna hasta Arica. Sucedió el escándalo de la consolidación, donde se dio la Rebelión Liberal de 1854, que la lideró también Ramón Castilla. En esta revolución estuvieron dos personas liderando, Domingo Elías y Ramón Castilla, y se dio batallas como las de Discuchaca y La Palma, las cuales permitieron llegar a un gobierno provisorio de Ramón Castilla desde el año de 1855 al 58, donde se convocó a la Convención Nacional, donde se dio una nueva constitución, la Constitución de 1856. Esta nueva constitución abolió la pena de muerte, el sufragio universal, el periodo presidencial de 4 años, y tuvo pues también una rebelión de Manuel Ignacio de Vivanco. Esta constitución se terminó eliminando.